la facultad de conocer, un esbozo de la facultad de conocer en la estética trascendental de Kant, por lo menos en la primera parte. Bueno, pues en primer lugar, en el inicio de la estética trascendental, Kant nos presenta dentro de su explicación sistemática un primer concepto, que es la intuición. Lo primero que debemos advertir es que la intuición, como nos la presenta Kant, pues no se refiere al sentido general que le solemos dar a esta palabra, como si fuera una especie de presentimiento y por tanto como un conocimiento un tanto oscuro que obtenemos sin saber bien a bien cómo de algo hacia futuro. Bueno, digamos que lo que debemos hacer es acudirnos a esta idea ordinaria que se suele dar a la palabra intuición. En el sistema de Kant, la intuición sería una comprensión instantánea de las cosas. O dicho en otra forma, es el modo de conocimiento en el cual un objeto, el objeto que estamos conociendo, se encuentra presente, en persona, ante el sujeto que lo conoce. Por tal razón, dado que ese objeto se nos presenta de forma inmediata, Kant admite que existe una intuición empírica o intuición sensible, es decir, una intuición que depende de la experiencia o de las sensaciones. ¿Por qué? Bueno, porque percibimos al objeto que tenemos presente a través de nuestros sentidos. Entonces, esta forma inmediata, directa de conocer las cosas a través de nuestros sentidos, le llamamos intuición, intuición sensible. O sea, en un primer momento, no necesitamos razonar ese objeto para conocerlo de forma inmediata. No necesitamos que entre el objeto y nosotros esté situado el razonamiento, como una especie de interfaz mediadora. Por ahora, en esta forma inmediata, sujeto-objeto, nos podemos valer únicamente de nuestros sentidos para conocer ese objeto. A ver, si tenemos al objeto presente frente a nosotros, podemos conocerlo en forma directa e inmediata a través de nuestros sentidos. Por el momento no necesitamos recurrir a una facultad del conocimiento intelectiva, ¿no? Repito, al menos en una primera instancia. Con nuestros sentidos basta. Es por ello que Kant no admite que haya una intuición intelectual, solo una intuición sensible, que sería la experiencia que tenemos de las cosas, de la naturaleza, del mundo que nos rodea. Bien. Como lo dice Kant, estas intuiciones del mundo, es decir, este conocimiento inmediato y directo que tenemos de las cosas, son percibidas por una facultad de receptividad de los estímulos externos a través de nuestros sentidos. Dicho de otra manera, es una capacidad que tenemos de recibir estas representaciones gracias a la manera como somos afectados por estos objetos. Esta capacidad es la sensibilidad y esta capta sensaciones. Así. Hace un momento mencioné que la facultad del entendimiento o la del razonamiento no operaban por el momento. Por el momento. Esto no significa que no intervengan más adelante. No quiero que se queden con esa idea. La exposición que Kant va presentando sobre cómo opera nuestra facultad de conocer es sumamente sistemática y por eso pues nos va explicando desde lo más básico hasta las formas más elaboradas de conocimiento y por ende va introduciendo a medida que avanza su discurso pues más conceptos y los va describiendo y los va introduciendo estos elementos en su sistema y explica qué función cumple dentro de ese sistema. Aristóteles nos habló de distintos tipos de conocimiento. John Locke de los tipos de ideas y de los principios a través de las cuales se conforman las ideas. Bueno, Kant nos habla de las diversas facultades de conocer, que son tres. Y en la más básica, digamos esta, es la intuición. Y en esta primera, que es la más básica, no entra aún el entendimiento ni el razonamiento. En esta forma básica tenemos al sujeto frente a los objetos, a los fenómenos del mundo. Y para captarlos de forma directa e inmediata nos valemos de nuestros sentidos. No necesitamos que el entendimiento se instale en medio. Más bien, el entendimiento vendría después.
Y lo que hará el entendimiento será pensar lo que las sensaciones que captamos. Las intuiciones sensibles que captemos del exterior a través de nuestros sentidos, a través de nuestra sensibilidad, serán retomadas después por el entendimiento y éste elaborará pensamientos. Entonces, todo pensamiento, sea directa o indirectamente, tendrá como referencia a las intuiciones sensibles o intuiciones empíricas, ¿no? Eso es igual, porque es un conocimiento que depende de la capacidad de recibir sensaciones o porque nos referimos al objeto por medio de esas sensaciones. Hasta aquí quiero que quede claro para seguir avanzando. Existe un conocimiento instantáneo de las cosas, al cual llamamos intuición, en el cual un objeto se encuentra presente, lo tenemos en persona. Y de este objeto, en la medida que somos afectados por él, a través de la vista, del oído, del tacto, vamos desarrollando representaciones a las que llamamos sensaciones. Y esas sensaciones las percibimos, las captamos a través de una capacidad que tenemos, que es la sensibilidad. Creo que eso es claro y a partir de las lecturas anteriores, creo que no hay ningún problema. A partir de esto, quizá viene lo más complicado, Kant nos dice, quiero que pongan atención, el objeto indeterminado de una intuición sensible se llama fenómeno. Y ya, Kant nos lanza esa afirmación así, sin más. Aunque parezca que no ocurriría mucho si seguimos en la lectura y pasamos de largo esta oración, pues no. A partir de aquí es necesario entender a qué se refiere. Kant nos dice, el objeto indeterminado de una intuición sensible se llama fenómeno. Como ya lo dije, todos los objetos los conocemos de forma inmediata a través de una intuición sensible. Pero, ¿a qué se refiere con indeterminado? Con la palabra indeterminado. Precisamente la clave aquí, en esta oración, es la palabra indeterminado. Dice Kant, el objeto indeterminado de una intuición sensible se llama fenómeno. Bueno, de entrada quiero decirles que todos los objetos del mundo pasarían a ser fenómenos. Y por ende, todos los objetos son indeterminados. Ahora, ¿por qué son indeterminados? Bueno, todos los objetos, y quiero que pongan atención, son indeterminados porque el conocimiento humano, para Kant, no puede concebir a los objetos como tal y como son ellos mismos, sino que solo podemos conocerlos como se nos presentan a través de nuestras limitadas facultades de conocimiento. Recalco, para Kant, los seres humanos no podemos conocer las cosas en sí mismas. Solo captamos ciertas cualidades de las cosas y elaboramos representaciones de ellas, tanto como nos lo permiten nuestras facultades. Por lo tanto, esas representaciones que nos hacemos no son conocimiento puro de las cosas, solo son un conocimiento parcial que está influido y mediatizado por la propia estructura de nuestras facultades. Es decir, las representaciones que tenemos de las cosas son un producto elaborado por nuestra mente. Incluso podemos crear conceptos, claro, a partir de los estímulos que recogemos del mundo, pero no es el conocimiento en sí de las cosas. En un sentido platónico, diríamos, es la pura apariencia. ¿Sí? Tal vez recuerden que en la clase sobre Aristóteles aludí que en la metafísica él menciona que los cuerpos se hallan constituidos por materia y forma. La materia sería la sustancia y la forma es como está determinada esa sustancia. Bueno, para Kant, después de que dice esto de los fenómenos, pues señala que los fenómenos, que ya dije son todos los objetos, también se componen de materia y forma. Porque alguien me consultaba ayer sobre los conceptos espacio y tiempo. Aquí entra la explicación sobre estos dos conceptos. Para Kant, también los fenómenos, o sea, todos los objetos, se componen de materia y forma.
La materia del fenómeno es todo lo que percibimos a través de los sentidos, la realidad material del objeto. Y por tanto, la materia del fenómeno es a posteriori, es decir, depende de la experiencia. Y la forma del fenómeno no tiene que ver con las sensaciones y por tanto es a priori, no depende de la experiencia. Kant dice que la forma del fenómeno es aquello que hace que lo múltiple del fenómeno pueda ser ordenado en ciertas relaciones. Sé que no queda muy claro. Bueno, lo que quiere decir es que los estímulos que percibimos de los objetos o fenómenos provenientes del mundo sensible son ordenados cuando los estamos captando, son ordenados por nuestro espíritu en relaciones espaciales y temporales. Al momento de irlos captando, ya nosotros los vamos ordenando en relaciones espaciales y temporales. Es decir, el tiempo y el espacio son formas a priori o formas puras. Son formas que se encuentran necesariamente en nuestra mente. En las clases anteriores hemos ahondado y hasta trillado en que la forma primordial y más fácil, básica que tenemos de conocer es a través de los tres sentidos. Digamos que con Kant seguimos esa parte, pero para Kant el tiempo y el espacio, o mejor dicho, la capacidad de temporalizar y de espacializar, son parte de esa capacidad de percibir a través de nuestro sentido las cosas. Es decir, no solamente con los sentidos vamos captando estímulos, sino mientras que los vamos captando, ya los vamos ordenando temporal y espacialmente. En esa capacidad básica de todos los seres humanos de captar y de utilizar nuestros sentidos para percibir los estímulos del exterior, ya están prefiguradas esas dos formas que son el tiempo y el espacio. Que para Kant el tiempo y el espacio nos pide, esa parte es donde se corta la lectura, ya no se las dejé. Kant nos dice, no veamos al tiempo y al espacio en un sentido metafísico, sino en un sentido trascendental. ¿A qué se refiere? Por lo general, solemos ver, o la idea que se tiene de tiempo y de espacio, es en un sentido metafísico. Vemos al espacio, por ejemplo, como si fuera un continente, un contenedor, algo que contiene a toda la realidad. Así vemos al espacio. Pero en realidad para Kant no son cualidades de las cosas, o mejor dicho, no tienen esta acepción, sino él las ve como facultades, como acciones. Él no ve al espacio como un continente, algo que contiene a todo, al todo. Lo ve como una facultad, la facultad de espacializar, la capacidad que tenemos de dimensionar y de espacializar las cosas. Entonces, el tiempo y el espacio, o sea, esta capacidad de temporalizar y de espacializar, ya forman parte de los modos en que conocemos. No hay manera en que podamos conocer un objeto a través de nuestros sentidos o del entendimiento o de la razón sin que lo espacialicemos y lo temporalicemos. Recordemos, Kant nos dice que los objetos o fenómenos tienen materia y forma. La materia es lo que percibimos de los fenómenos, o sea, la realidad material. Y la forma es el modo en que los ordenamos temporal y espacialmente. Entonces, el tiempo y el espacio son intuiciones a priori o intuiciones puras, ya que forman parte de nuestra capacidad de conocer. Todo lo que vamos conociendo a través de nuestros sentidos, al mismo tiempo lo vamos ordenando en estas relaciones de tiempo y espacio. Por lo tanto, el tiempo y el espacio son condiciones necesarias para que se dé nuestro conocimiento. Y están impuestos ya en nuestros sentidos, en las sensaciones, por la naturaleza misma
de nuestra capacidad de sensibilidad. Para que un objeto pueda ser percibido, además de nuestros sentidos, debe someterse a estas condiciones formales que impone la sensibilidad, el tiempo y el espacio. Ahora bien, todo lo que acabo de explicar hasta el momento se refiere únicamente a la primera facultad de conocimiento que menciona Kant, la sensibilidad. Como les mencioné anteriormente, Kant concibe tres facultades de conocimiento: la sensibilidad, el entendimiento y el razonamiento. Mi intención es que entendieran bien la primera, la sensibilidad, pero digamos, para no quedar cojos, voy a explicar las otras dos muy brevemente. Entonces, en Kant están estas tres facultades: la sensibilidad, el entendimiento y la razón. Ya todo lo que expliqué anteriormente, digamos, es la parte de la facultad de la sensibilidad o del conocimiento sensible. Vamos con el entendimiento, rápidamente. Bien, una vez que ya obtuvimos estímulos de los objetos externos a través de nuestros sentidos, estímulos que son captados y ordenados temporal y espacialmente por nuestra facultad de sensibilidad, pues se activa la otra facultad de conocimiento, que es el entendimiento. Y este se encarga de recoger esos estímulos, digamos, los datos procedentes del mundo exterior, de los objetos. Y lo que hace es recogerlos y los configura. Es decir, configura la realidad que alcanzaron a percibir nuestros sentidos limitados. ¿Y qué hace con eso? Crea conceptos. Esa es la principal tarea de la facultad del entendimiento: crear conceptos. La facultad de la sensibilidad, su principal tarea es recoger estímulos a través de los sentidos, recabar sensaciones. El entendimiento lo que hace es crear conceptos, retoma las sensaciones y crea conceptos. Bueno, a partir de la experiencia de vida de una persona y de haber visto, por ejemplo, varios perros, pues la persona configura un concepto de perro. Es lo que hace el entendimiento. Este sería un concepto empírico, un concepto que depende de la experiencia. De tantos perros que una persona ha visto en su vida, ha creado un concepto general de perro. Es un concepto empírico. Pero hay otros conceptos que no dependen de la experiencia. A estos conceptos no empíricos, Kant los llama categorías. Y no quiero andar tanto en esto, lo voy a mencionar rápido. Él habla de 12 categorías y las clasifica en 4 tipos. Primer tipo, categorías de cantidad: unidad, pluralidad, totalidad. Segundo tipo, categorías de cualidad: realidad, negación, limitación. Tercer tipo, categorías de relación: sustancia y accidente, causa y efecto, y de la comunidad, interacción entre la gente y el paciente. Cuarto tipo de categorías, categorías de modalidad: posibilidad, imposibilidad, existencia, inexistencia, necesidad, contingencia. Esas son las 12 categorías. Entonces, el entendimiento lo que hace es recoger las sensaciones, crea conceptos. Hay conceptos no empíricos y hay conceptos empíricos. Los conceptos no empíricos se llaman categorías y hay 12 categorías. Punto. Pasemos a la última facultad del conocimiento, que es la facultad más abstracta y elevada en el sistema de Kant, que es la facultad del razonamiento. Bueno, si el entendimiento lo que hace es crear conceptos, el razonamiento lo que hace es crear principios. En esta facultad de razonamiento se habla de 2 tipos de razón: la razón teórica y la razón práctica. La razón teórica se refiere a cuando los principios los principios aluden a la realidad de las cosas. Cuando utilizamos la razón para el conocimiento de la realidad, el conocimiento del ser. Cuando se generan juicios universales y necesarios, podemos decir que estamos ante un uso teórico de la razón. Es, digamos, la facultad de las argumentaciones. Esa es la razón teórica. La razón práctica, por otro lado, se refiere a cuando dichos principios tienen como objeto la dirección de nuestra conducta.
el deber ser, para lo cual genera imperativos, mandatos, que pueden ser categóricos o hipotéticos. En resumen, la facultad del razonamiento crea principios. Hay dos tipos, razón teórica, razón práctica. La razón práctica, la razón teórica se refiere a la realidad de las cosas. La razón práctica se refiere al deber ser, a los imperativos y mandatos para normar nuestra conducta. Esas serían las tres facultades de conocimiento. A ver, voy a hacer un resumen rapidísimo. Hay tres facultades de conocimiento: sensibilidad, entendimiento, razonamiento. Sensibilidad, captamos, tenemos al objeto presente, a eso le llamamos intuición, es la forma más inmediata de conocer a través de nuestros sentidos. Nuestros sentidos recogen estímulos que les llamamos sensaciones, a esa capacidad le llamamos sensibilidad. Esos objetos, como no los podemos conocer en sí mismos, les vamos a llamar fenómenos. Bueno, esas sensaciones que recogemos a través de los sentidos, pasamos a la segunda forma de conocimiento, las recaba el entendimiento. Lo que hace con eso es crear conceptos. Hay conceptos empíricos y hay conceptos no empíricos. Los no empíricos les llama categorías, hay 12 categorías. Esas categorías las retoma el razonamiento y crea principios. Hay dos tipos de razones, teórica y práctica. Listo.